Yo sé que quizás este pasaje bíblico es muy conocido por nosotros, tal vez algunos no lo han conocido, pero yo sé que lo hemos escuchado más de alguna vez y sé que esta palabra tiene poder en aquel que lo cree, en aquel que persiste, aún la diversidad esté dura, aún esté difícil el camino, sé que Dios tiene el poder para glorificarse y manifestarse, y lo digo por experiencia propia. Glorioso nuestro Padre Celestial. Primera de Samuel 1:9, cuando estén todos listos me hace saber con un fuerte amén. Primera de Samuel 1:9 en adelante estaremos meditando en esta preciosa palabra, una palabra de poder, una palabra viva y eficaz en el nombre de Cristo Jesús. Solo está en nosotros que en realidad nos apoderemos de ella. Estamos ahí, Primera de Samuel 1:9. Glorioso nuestro Padre Celestial. En esta preciosa tarde es un placer para mí, me siento tan bendecida de poder estar aquí enfrente para poder compartir esta preciosa palabra y este precioso testimonio juntos de la mano y poderle decir que si Dios lo ha hecho en mi vida, Dios lo puede hacer en su vida. No importa la situación que usted esté pasando, si Dios lo hace, usted vea, Dios lo hizo ahí, entonces también lo va a hacer en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra del Señor se lee así, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice un fuerte y victorioso amén. Amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y comió y no estuvo más triste. Vengamos a una palabra de oración en este momento, declarando que es Dios en este lugar, que sea tomando el control de nuestra mente, aleluya, espíritu y alma en este momento, y que sea hablando a nuestras vidas. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por este hermoso privilegio, mi Rey amado, de estar en este lugar, Padre Santo, para poder, Padre Celestial, sentirte, mi Rey amado, para poder recibir de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido a este lugar, mi Rey amado. Ahora, Padre, me coloco en tus manos, Padre Santo, pidiéndote que seas tú, mi Rey amado, dándome, Padre Santo, ese discernimiento de lo alto, Padre, poniendo esa palabra en mis labios, mi Rey amado. Usa mi vida, Padre Santo, para llevar esa preciosa palabra, mi Rey amado, para aquel necesitado, Padre Santo, que está así como un día yo lo estuve, mi Rey amado, en esta preciosa noche. Escuche esa poderosa palabra, Padre Santo, y sea tocado, Padre Santo, y reconozca que solo delante de ti es posible, Padre Celestial. Haz lo que vas a hacer en esta preciosa noche, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta preciosa hora. Glorioso nuestro Padre Celestial. Él es bueno, ha sido bueno. Es una poderosa palabra la cual hemos leído en este momento. Y quizás para el que no cree, quizás para el que no ha venido los caminos de Dios, o tal vez aún al que está aquí dentro de la casa en esta preciosa noche, muchas de las veces va a decir: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible algo así? Que alguien me explique. Eso es imposible.
Porque ante Dios toda la lógica humana se desvanece. Ante Dios no hay ninguna lógica que nosotros podamos encontrarle. Él hace lo que va a hacer donde Él quiere, como quiere y con quien Él quiere. Si Él habla nuestras vidas, Él lo cumple. No importa los obstáculos que nosotros veamos. No importa lo que esté pasando en ese momento. Si Dios dice, yo lo hago, yo te lo doy, yo te lo entrego, yo te lo traigo. Usted no esté esperando a ver de dónde va a venir o cómo va a venir. No esté cavando y atando clavos de un lado y de otro pensando, es así, así. No. Porque cuando Dios se glorifica y Dios se manifiesta, lo hace en un momento cuando nosotros menos lo esperamos. Y quizás si le pase como a mí, que Dios lo va a sorprender, no cuando te esté pasando el momento, no cuando esté recibiendo el milagro, sino cuando la semilla ya fue puesta, cuando el milagro ya está creciendo, cuando eso está a punto de florecer. Quizás sea en ese momento que usted se dé cuenta que ya rato Dios entregó el precioso milagro. Glorioso nuestro Padre Celestial. Y como le decía, el tema es la que era estéril, hoy se regocija con su bebé en brazos. Yo no sé cuántos en esta preciosa noche van a dedicar este momento y van a creer en este precioso tema. Porque en esta preciosa noche yo no solamente le vengo a decir que así como en el libro de Samuel, Dios hizo con la vida de Ana, no. Así que si usted no cree en lo que dice la palabra, si usted no cree, va a decir que cómo, que alguien explique. En este momento yo le vengo a testificar que lo mismo que Dios hizo con Ana en aquel tiempo, es lo mismo que Dios hizo conmigo. Es lo mismo que Dios hizo en mi vida en este año 2018. Sí, en este año 2018 Dios se sigue moviendo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Para Dios no hay obstáculos. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, aunque el hombre no lo crea, aunque el hombre lo tenga por imposible. Dios sigue obrando, pero para aquel que en realidad lo necesita, pero para aquel que en realidad le va a clamar por este milagro, aquel que en realidad va a llegar a ese momento, quizás como yo llegué, tope contra pared, donde usted se va a dar cuenta que ni el médico, que ni la medicina, que ni el hombre, que no va a haber nada ni nadie que le regale ese precioso milagro. Y veíamos en esa preciosa palabra cómo Ana se presentó delante del Señor. Y Elí la tuvo por ebria. Y dice, así como Elí no entendía el llanto, el dolor, que no podía ni hablar, Ana, de igual manera el mundo no te va a entender, solo Dios. Por eso el mundo muchas de las veces va a hablar y va a preguntar, es que ¿por qué no has salido embarazada? Es porque ¿por qué no tienes hijos todavía? Es que mira la edad que tienes, es que los años ya han pasado. Muchas de las veces tú vas a estar sufriendo por dentro, quizás gimiendo, quizás gritando de dolor. Vas a sentir quizás que nadie te escucha en ese momento, te vas a sentir sola. Aún tu propia pareja quizás no va a entender lo que tú estás pasando. Pero hoy por hoy te digo que solamente Dios tiene el control, que solamente Dios entiende el dolor que tú pasas, que solamente Dios entiende la aflicción, ese llanto interno, que muchas de las veces te van a ver sonreír, sí, pero va a haber ese vacío, va a haber esa necesidad dentro de tu corazón, que muchas de las veces cuando te hacen preguntas, ¿por qué no has concebido? ¿Por qué no tienes un hijo? Muchas de las veces vas a tener que tragarte un trago amargo y decir, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Porque ¿quién más que yo, que lo viví por no un año, no 2 años, no 3 años? Fueron años que eso pasó por mí. Años en los que me preguntaban y a mí se me salían las lágrimas, me rodaban las lágrimas. Yo le decía, no es tiempo todavía, en el tiempo de Dios. Pero en esos tiempos yo no tenía Dios en mi vida. Yo no estaba en los caminos de Dios. Era más doloroso aún. Era dura esa aflicción, sentir que yo quería algo, que yo deseaba algo con todo mi corazón. Yo le decía, Padre, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no me escuchas? ¿Pero por qué yo veo tantas mujeres que a veces tiran los niños, que a veces los regalan, que a veces los abortan? Y yo que yo anhelo, yo que yo quiero tener ese milagro en mis brazos, no lo puedo tener. ¿Por qué? Una mujer que estaba a punto del cáncer, estéril, que se sintió sola, abandonada, despreciada, que en ese momento no hubo nada ni nadie a su lado quizás para entender lo que estaba pasando, pero el amor y la misericordia de Dios fueron grandes para con mi vida. El amor y la misericordia de Dios fueron grandes para con mi vida. Como mujer
Yo me imagino que la mayoría de las mujeres traen ya ese instinto maternal. Anhelan poder tener un hijo en sus brazos. Anhelan poder tener en sus brazos, aunque sea el niño de la hermana, del hermano, de la amiga, del que sea. Lo anhelan. Ahora imagínense una persona que desde que tiene uso de razón, que comenzó a cambiar, tuvo esos problemas en su vientre, quistes a cada rato, hemorragias, a punto del cáncer, 1 año en tratamiento, estéril, y que el diablo le metía en la cabeza: tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú eres una basura, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú estás en este mundo, en esta vida, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Eso es lo que el diablo viene y hace muchas de las veces en nuestra mente. Viene y tira el dardo para minar nuestra cabeza, y nosotros ahí a veces vamos. Es cierto, yo no sirvo, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no sirvo. Como mujer soy una basura. Eso es lo que el diablo muchas de las veces quiere llegar a tirar a nuestra cabeza. Como mujer lo viví. Pero también hoy estoy en pie diciéndole que así como el diablo una vez me dictó todo eso a mi vida, a mi corazón, en mi mente, cuando en ese momento yo estuve a punto aún de quitarme la vida, porque yo sufría, porque era estéril, porque siempre y sencillamente el cáncer estaba atacando mi vida, quizás porque tenía tanto ese deseo de poder tener ese milagro en mis manos. Hubo un Dios de poder, hubo un Dios de milagros que levantó mi vida y me dijo: es que conmigo tienes vida y vida en abundancia, es que conmigo hay plenitud de gozo, es que no importa lo que el mundo, lo que el diablo diga, yo te levanto y hago grandes cosas en tu vida y hago grandes cosas para ti. Glorioso nuestro Padre Celestial. Y así como Ana en ese momento, ella, yo me imagino que se acercó y lloró amargamente. Lloró tanto quizás que en ese momento, ya ven la palabra lo que dice, Eli la tuvo por ebria. Nadie va a entender el dolor ajeno. Nadie va a entender lo que estamos pasando. En este momento de aflicción podemos ver y podemos pensar otra cosa. Pero solamente Dios tiene el poder de escudriñar mentes y corazones. Solamente Dios tiene el poder de escucharte en este momento que está el dolor, que está la tristeza. En este momento cuando de nada sirve la ayuda económica, el dinero. De nada sirve los doctores, la medicina, los chequeos médicos. Si cada vez que te checan encuentran una cosa y otra cosa y otra cosa y encuentran más y más y más, y simple y sencillamente le voy a decir, como mujer estaba podrida en mi vientre. Como mujer fueron luchas, fueron constantes, fue gasto, fue dinero, fue tiempo, fueron lágrimas, fue dolor, fue un proceso que yo tuve que pasar. Pero en ese momento quizás no conocía a Dios, y cuando vine a aceptarle aún me faltaba más para poder entender lo que Dios iba a hacer con mi vida. Dios me pasó quizás por un largo proceso. La palabra fue dada, yo esperaba que se manifestara en el momento, pero no. Dios sabe lo que hace con nuestras vidas. Dios sabía lo que estaba haciendo conmigo. Si Dios me hizo pasar por todo eso, hoy puedo entender que era para yo poderte decir a ti que es Dios hace lo que tiene que hacer en su tiempo, que Dios toma el control, que no importa lo que uno esté sufriendo, lo que esté llorando, sea cual sea la necesidad, Dios lo hace en tu vida. Pero mantente firme, mantente creyendo, aunque venga quizás ese valle de lágrimas, ese valle de espinas, ese valle de dudas. No eches pie atrás, no eches pie atrás para regresar a lo que eras antes, no, sino que ve donde Dios te tiene ahora. Ve lo que Dios puede hacer contigo en este momento. Dios lo ha hecho en mi vida. Sé que para la mente humana, sé que para aquel incrédulo va a ser imposible. Me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Le voy a decir, no fue 5 años, no fueron 6 años, no fueron ni 10 años esperando, llorando por un milagro, pidiéndole a Dios, suplicándole. Cuando yo estaba a solas, cuando yo me derramaba delante de Dios y le decía, Padre, no me escuchas. Yo estoy sola, no me escuchas. ¿Qué tengo que hacer para que tú me escuches? Cuando ahí yo me sentía abandonada, que Dios no me escuchaba, pero es que era Dios que tenía un propósito en mi vida y que Él se iba a manifestar, iba a entregar el milagro en su tiempo. En su tiempo, lo primero que yo tenía que hacer era venir
reconocerle a Dios como el único Salvador, como el único Rey de Reyes, como el médico de excelencia, como el único que me podía sanar, el único que me podía salvar y dar esa vida eterna. Es lo primero que yo tenía que hacer. Glorioso nuestro Padre Celestial. Tantas veces pregunté ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otras sí pueden y por qué yo no puedo? Tantas veces vi milagros pasar, milagros ir y venir. Y yo le decía a Dios, cuida mi vida, cuida mi corazón, que no llegue ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, porque yo puedo perder lo que tú un día has prometido a mi vida, porque yo puedo perderlo y no quiero. Es duro, duele, es difícil. Pero si Dios da la promesa y Dios dice que lo va a hacer, quizás hay algo que Dios necesita hacer primero en nuestras vidas. Quizás hay algo que aún nosotros necesitamos hacer o dejar. Quizás necesitamos ponernos aún en manos de Dios. Cuando yo necesitaba tanto de eso y que yo sentía que Dios no me escuchaba, era mayor mi dolor y mi tristeza. ¿Por qué? Porque no tenía a Dios en mi corazón. Porque yo no había aceptado a Dios en mi vida, yo no lo había aceptado. Me hablaban de Dios y me decían, es que Dios hizo este milagro y aquella mujer que era esto y esto, Dios le ha dado un milagro, no uno, dos ni tres, Dios le ha dado varios milagros. Y esa mujer que un día estuvo sufriendo lo mismo que usted, hoy se regocija con 3 hijos. Y yo decía, como siempre, el ser humano, será cierto. Era lo que yo decía, será cierto. Era la duda que siempre estaba ahí, aun que me invitaban a mí a la iglesia. Y yo decía, será. Pero es que muchas de las veces uno se aferra y se sumerge en ese dolor. Aunque le estén diciendo a uno que hay un Dios que lo puede hacer en nuestras vidas, aunque le estén diciendo así como Dios hizo como aquella, así mismo va a ser contigo. Muchas de las veces nosotros agarramos ese dolor y lo abrazamos y lo hacemos tan nuestro que no lo dejamos ir. Pero cuando yo vine a los pies de Dios, cuando visité a la iglesia, Dios fue tan grande y tan maravilloso que fue cambiando mi vida, que fue transformando la vida. Primero Dios me hizo que viniera y le reconociera como mi único Salvador, como al que yo le quería entregar mi vida, que le aceptara como mi único Salvador y el que me iba a llevar de la mano. Eso fue lo primero que hice. Y en ese momento Dios me sorprendió de una manera tan grande todo lo que Él hizo con mi vida. Y cuando recibo esa preciosa palabra de que mi milagro iba a venir, yo hice lo que muchos hacemos. Brinco, salto, le llamo a Raimundo y medio mundo. Dios me habló y me dijo que me va a entregar esto y Dios lo va a hacer en mi vida. Aún no puedo recordar, yo salí tan gozosa esa preciosa noche. Eran como las 10 de la noche, iba manejando, era una noche donde estaba nevando, pero yo iba tan feliz y lo primero que yo hice fue llamarle a mi hermano en Cristo y amigo, que fue el que Dios utilizó para traerme a sus caminos, y le dije, es que Dios me habló y me dijo que mi milagro viene, y es que yo lo creo y yo lo sé que Dios lo va a hacer. No sé en qué momento, pero Dios lo va a hacer. Pero como yo esperaba que Dios se glorificara y se manifestara en mi vida, si aún había muchas cosas que Dios tenía que cambiar en mí. En primera, Dios me tenía que sacar de ahí, de ese pecado donde yo estaba metida, de ese mundo de suciedad, de ese mundo de pecado, de abominación que a Dios no le agradaba. Eso era lo primero que Dios tenía que hacer en mi vida. Tenía que transformarme, limpiarme. Ahora, Espíritu Santo de Dios, desata el mensaje. Sacarme aún de la gente con la que yo estaba ahora. En este momento. Dios lo hizo porque Dios era grande lo que me iba a entregar y no me podía entregar una cosa tan maravillosa y tan preciosa en la suciedad, en la inmundicia. Dios no lo podía hacer. Cuando yo me estaba revolcando por el pecado, cuando yo solamente venía a Dios cuando lo necesitaba, cuando sentía dolor y aflicción, era cuando venía y acudía a Dios, como muchas de las veces hacemos. Yo en ese momento no entendía que para poder recibir mi milagro tenía que pasar por un proceso de limpieza, tenía que pasar por un proceso de cambio, no solamente externo, interno y también a mi alrededor, que Dios me iba a sacar del pecado, que me iba a alejar aún de aquellos que me estaban estorbando en ese momento. Dios tenía que hacer la obra primeramente conmigo, en mi vida, en mi corazón, tenía que cambiar mis pensamientos y mi ser.
Dios tenía que transformarme poco a poco y tenía que hacer un gran cambio conmigo. Dios tenía que hacer un gran cambio en mi vida. Y eso era lo que yo no entendía en ese momento. Yo solo estaba aferrada que quería mi milagro, que quería lo mío y lo mío y lo mío. Así que yo en esta preciosa noche lo único que le puedo decir, que lo primero es venir a los pies de Dios. Que aunque ya le hayamos aceptado como nuestro único Salvador, lo primero es venir delante de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no viene mi milagro? Ya me diste la palabra, ya hablaste conmigo, pero no lo veo. Decirle, háblame, muéstrame un sueño, ministrame, dame la palabra, dime qué estoy haciendo. Es que muchas de las veces cuando nosotros visitamos solamente una iglesia, decimos, ya Dios me bendijo, ya Dios me entregó la palabra, pero es que Dios sabe lo que vamos a hacer. Dios sabe que si no pasamos por ese camino de fuego, Dios sabe que si no pasamos por ese valle de lágrimas, simple y sencillamente vamos a ser como los niños, vamos a agarrar ese dulce y vamos a salir corriendo. Es necesario pasar un proceso, es necesario venir y ganar un milagro, porque los milagros Dios los puede hacer en un 2x3. Para Dios no hay imposible, nosotros lo hacemos imposible, pero sí Dios tiene que hacer la obra en nuestras vidas. En ese momento, ¿usted cree que a Dios le iba a agradar que yo solo visitara la iglesia de vez en cuando? Que aún siguieran los deleites de la carne, que aún siguieran el pecado del mundo y que solo viniera a agarrar bendición. No, a Dios no le iba a gustar eso. Pero Dios es tan maravilloso, tan hermoso y especial que Él me fue dando palabra, palabra, palabra. Y yo dije, bueno, yo lo quiero, entonces estoy un pie adentro y otro pie afuera. ¿Qué es lo que voy a hacer? O me meto o me salgo, porque ni me gozo con los de adentro ni me gozo con los de afuera. Entonces tengo que tomar una decisión. Cuando Dios fue separándome de donde tenía que separarme, sacarme de donde me tenía que sacar, alejarme de esas personas, de ese lugar, de esas cosas que tenía que ir dejando, Dios lo fue haciendo. Dolió, fue duro, es difícil a veces. ¿Por qué? Porque uno se aferra a lo que no le hace bien a uno, porque uno se aferra a lo que uno quiere en ese momento, pero uno quiere la bendición, pero Dios sabe que con eso y con la bendición nosotros vamos a hacer desastre y medio. Dios sabe que si nosotros estamos en el mundo, en los placeres, dándonos deleite en el pecado, aún haciendo lo que sabemos que está mal delante de Él, y aún así nos da nuestro milagro, vamos a hacer un desastre. Vamos a hacer un desastre. Dios quiere cosas grandes con nosotros. Dios quiere cosas grandes con la humanidad. Dios mandó a su Hijo por amor a usted, por amor a mí. Nada es imposible para Dios, pero nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando aún sabemos que tenemos que seguir adelante? Cuando aún sabemos que es necesario cambiar. Dios lleva un proceso con cada uno de nosotros. No nos gusta muchas de las veces, nos duele, lloramos, sufrimos, quemimos por dentro. No entendemos qué es lo que pasa. A veces Dios queda en silencio, pero no es porque Él se ha olvidado de tu milagro. No es porque Dios no escucha la oración, no es porque Dios no escucha lo que le estás pidiendo, es porque simple y sencillamente Él está obrando en ese momento, es porque Él está obrando en tu vida, en tu alrededor, es porque Dios está obrando para entregarte este precioso milagro, es porque Dios sabe que si te lo entrega en este momento lo puedes perder, no lo vas a valorar de igual manera como lo puedes valorar si pasas por donde Dios te quiere pasar. Cuando yo recibo la palabra, yo apenas venía recibiendo a Dios en mi vida. Pero esa preciosa noche yo sé que yo vine y le dije, Dios, perdóname por esto y esto y esto y esto. Y lo primero que yo le pedía perdón a Dios era porque tantas veces con el enemigo, conmigo misma, gritándome tanto en la cabeza, no vales nada, no puedes tener ni siquiera hijos, como dice un buen mexicano, no sé los demás, eres una mula, no puedes ni siquiera parir. Son palabras que dolían, que herían mi alma, que muchas de las veces yo decía cuánto anhelo tener lo que aquella persona tiene. Cuando me decían, usted hacía
si está bien o tiene esto y esto. Yo decía, Padre, esta persona no sabe lo que dice. Si supiera lo que yo estoy pasando por dentro, porque yo quisiera tener la bendición que ella tiene, porque yo quisiera poder concebir, pero no sabe lo que dice. Muchas de las veces las personas no van a entender y van a llegar quizás con comentarios, con preguntas hirientes, sin darse cuenta. Pero Dios me transformó este sentir cuando Él vino y entregó una palabra. Ya no era el mismo dolor. Dios había transformado ese dolor y esas lágrimas en una esperanza, en algo que yo estaba ahí. Sabía que Dios había hablado a mi vida, sabía que yo lo iba a tener, pero lo que no sabía era el largo camino que aún me esperaba para poder recibir ese milagro. Era el largo cambio que Dios iba a hacer en mi vida. Yo pensé que en ese momento solo con la palabra ya estaba, y en ese momento yo lo recibía, pero no. Dios tenía que transformarme, Dios tenía que hacer grandes cambios en mi vida. Dios tenía que sacarme de esa inmundicia, de esa suciedad que yo tanto quería en ese momento. Dios tenía que transformarme, lavarme, purificarme, porque en el pecado Dios no me iba a entregar algo tan maravilloso. En el pecado Dios no lo iba a hacer. Dios se movió a misericordia por mi necesidad, por lo que yo le estaba pidiendo en ese momento. Y me dijo, el milagro de tu vientre que tú estás esperando, tú lo vas a recibir, tú lo vas a recibir. Y en ese momento yo me alegré, yo di brinco, yo llamé y todo. Pero me esperaba una larga espera todavía. Un momento de cambios. Un momento que todavía no sabía cuánto iba a ser. Iba a ser un largo tiempo, yo no sabía cuánto, mas no sabía aún que me iba a tocar esperar tantos años. Y yo me regocijaba el otro día porque aún veía papeles de cuando yo le creía al médico terrenal, no al médico por excelencia. Cuando yo gastaba dinero en una y en otra cosa, chequeándome mi vientre. Cuando la mentira del diablo decía que de un lado o de otro yo podía concebir. Cuando venían y me decían que de un lado o de otro quizás buscara médicos, quizás buscara remedios naturales, quizás buscara esto o lo otro, yo iba a concebir. Pero todo eso fue mentira, todo eso solamente sacaba dinero. Así que en esta preciosa noche yo te digo, solamente Dios tiene el poder para entregarte tu milagro. Habrá médicos, habrá medicina, habrá inseminación artificial, pero cuando Dios dice yo pongo la semilla en ese vientre, Dios lo hace. Cuando Dios lo hace no habrá ni diablo ni nada que se interrumpa ese precioso milagro que Dios entrega. Si Dios lo hizo con Ana, Dios lo hizo con una y otra mujer en la preciosa Biblia, y si no lo crees te estoy diciendo en esta preciosa noche, Dios lo hizo con esta que estás viendo aquí enfrente. Dios lo hizo en mi vida. No por gusto, a mis 32 años con tanto orgullo lo digo. Dios me regaló ese precioso milagro. A los 32 años fueron años de espera, años inmensamente largos se me hicieron para mí, años en los que yo iba de camino a mi casa, era largo el camino, era casi una hora de camino, yo venía a la iglesia y cuando yo iba hablándole a mi vientre, un vientre muerto, un vientre sin vida, un vientre que estaba enfermo, pero yo iba y le hablaba, yo le decía, mi amor, tú no sabes, mami, cuánto te ama, mi amor, tú no sabes, mami, cuánto te espera, cuánto te anhela. Cuando yo le hablaba a este vientre y le declaraba aliento de vida, cuando yo le hablaba y le decía, es que algún día te voy a ver concebir, es que algún día esa preciosa semilla va a estar ahí, y yo le hablaba en ese camino y decía, podrán decir que estoy loca, podrán decir lo que quieran, pero yo sé que si Dios lo entregó, Dios lo va a hacer en su momento, pero Dios lo va a hacer. La palabra la habré recibido, esta iglesia podrá ser pequeña quizás en multitud, pero es grande en milagros. Es grande en milagros. Yo recuerdo la primera vez que yo entré por la puerta del apartamento donde nos congregábamos. Una presencia fenomenal, una presencia divina del Espíritu Santo que en ese momento sentía cómo chocaba en las manos, sentía cómo acariciaba el cuerpo. En ese momento era una presencia que se movía en ese lugar, que yo quedé impactada, que yo quedé sorprendida y le dije, Padre, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto, pero a mí me encantó. Y en este lugar estos están igual de locos que yo, porque ellos creen en los sueños, ellos creen en esta palabra, ellos creen en declarar aunque no se vean las cosas. Y en este lugar yo quiero estar. Glorioso mi Padre celestial. Dios ha sido bueno. Creímos
palabra y le digo, creímos, porque fuimos varios en esta iglesia que creímos, como lo dice en el libro de Deuteronomio 7:14, no habrá esterilidad en tu pueblo, ninguna mujer será estéril, ningún hombre Alabado será sea estéril Dios. en este precioso pueblo, no habrá esterilidad en este pueblo, aún sus frutos, aún su ganado, aún su casa, su trabajo, todo lo que ustedes posea no será estéril. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Alabado Este es un sea libro Dios. de promesas, este es un libro de promesas que Dios nos da, y si usted y yo lo creemos y nos apoderamos de cada una de ellas, Dios lo va a hacer, no en nuestro tiempo. Dios lo va a hacer cuando estemos listos. Cuando usted y yo estemos listos, no haciendo lo que nosotros queramos. Dios ha sido hermoso, pero cuando vengo a los pies de Dios y Él me da esa palabra, se transformó todo. Yo en aquel momento, antes de eso, me sentía morir, como decimos en el mundo, porque necesitado y sin esperanza alguna. Necesitado y sin ver la respuesta, la solución al problema, la necesidad en ese momento. Cuando voy y topo contra pared y digo, aquí ya no hay más. ¿Para dónde voy? Aquí ya no hay más nada ni nadie tiene la respuesta a mi vida. He intentado por un lado, he intentado por otro lado. He hecho las cosas como a mí me han parecido, como yo he querido, pensando que de esta manera va a ser posible, pensando que de la otra manera va a ser posible. Y nada pasa, nada veo. Pero Dios, con tan solo una palabra, transformó toda esa agonía. Hubo una espera, sí dolió esa espera. Pero cuando usted y yo estamos esperando en Cristo Jesús, todo se transforma diferente. Quizás en el momento va a haber lágrimas, pero usted se va a acordar de aquella palabra que Dios le dio. Pero usted se va a acordar que si Dios hizo el milagro en aquella persona, en su hermano, en su hermana, en usted también lo va a hacer. Que si Dios ha hablado a su vida, no importa la espera, no importa cuánto más siga esperando. Yo le digo, siga esperando, porque su milagro viene. Siga esperando, aunque la ciencia, el médico vea todo lo contrario, aunque el mundo, aún su familia, sus amistades le digan lo contrario. Siga esperando y siga creyendo a Dios y siga declarando, aunque parezca loco para el mundo. Siga hablándole a su cuerpo, sígale hablando. El problema es que es hecho en el nombre de Cristo Jesús, es hecho en el nombre de Cristo Jesús, aún con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, siga declarándolo. Siga haciéndolo, porque así como Dios lo hizo en esta mujer, Dios lo hizo en Ana, así mismo lo puede hacer en usted. Dios lo puede hacer en usted. Pero lo que me impacta mi vida, y le invito a que vayamos al versículo que leímos en la primera de Samuel, en el versículo 17, donde dice: él respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Pero mire la actitud que Ana tomó. La actitud que muchas de las veces nos hace falta a nosotros para poder contemplar nuestro milagro. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y comió y no estuvo más triste. Esta fue una palabra que a mí me impactó. Digo, es la actitud que muchas de las veces nos hace ganar o nos hace perder nuestro milagro. Cuando la circunstancia la vemos que se cierra, que parece que no llega, pero la palabra está. Muchas de las veces va a hacer falta que usted y yo nos paremos, que nos sequemos las lágrimas y diga, hasta aquí ya estuvo bueno, ya hice lo que tenía que hacer. En este momento vine y me deposité delante del Señor, así como Ana hizo. Ella fue una mujer que se levantó en actitud. Tomó una actitud no de perdedora, no de sublime, no de llorona. No. Tomó una actitud, se paró en pie y dijo, ya basta. Derramé mi corazón, sí, lo derramé delante del Señor. Le entregué mi problema, mi tristeza, mi necesidad. Pero en este momento me seco mis lágrimas, como y sigo mi camino y voy a esperar hasta que Dios se manifieste en mi milagro. Muchas de las veces eso es lo que nos va a hacer faltar. Nos va a hacer falta de ponernos delante de Dios y hablar con Él, a sincerarnos. ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Yo sé que tú eres un Dios de poder, un Dios que no miente,
pero tú me diste la palabra y yo no lo veo. De igual manera me tocó hacerlo a mí. Es que muchas de las veces creemos que estamos bien delante de Dios y nos metemos en la cabeza que estamos bien y que estamos bien, y nadie nos saca de ahí. Puede a veces venir la amonestación, la palabra, y nosotros estoy bien. Hasta que un día yo decido y le digo: Padre, te he creído, no he visto mi milagro, pero en este momento yo te digo que esta es la última vez que yo te voy a llorar por mi milagro. Es la última vez que vengo yo con lágrimas por este mismo milagro delante de ti. Han sido años de espera. Tú hablaste a mi vida. Has confirmado una y otra vez. Hemos creído, el ministerio ha creído que toda esterilidad se ha ido de este pueblo. Pero en este momento yo te pido, háblame. Dime qué es lo que estoy haciendo que no te agrada. Dime qué es lo que está deteniendo el milagro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? O es más, dime qué tengo que dejar, qué tengo que hacer. Yo quiero mi milagro y yo lo voy a hacer. Pero dime, por favor, habla mi vida en la prédica, con una palabra, en un sueño, en una administración. De cualquier manera, habla mi vida. Y yo hoy en día me pongo a pensar, sí, muy valientona me fui a decirle: es la última vez que lloro y hasta aquí no lloro más por este milagro. Y me dice por ahí un hermano: ¿y qué hubiera hecho si Dios no hubiera respondido en ese momento? Santo. Le digo: mira, yo no sé en ese momento, yo solamente sé que me armé de valor y le dije: Padre, hasta aquí yo sigo llorando por mi milagro. Han habido lágrimas, el momento cuando mi esposo me ha dicho: nada todavía nada. Yo le digo: no, todavía nada. Y otra vez nada y nada, no, todavía no. Había aún el dolor en mi corazón, porque si lo había no lo puedo negar, pero había aquella fe y aquella certeza que si Dios me había llevado tantos años por camino de limpieza, que si Dios me había sacado aún de lugares lejanos, que si Dios había apartado a una gente que estaba a mi alrededor, había sido por algún propósito, que sabía que por fin yo estaba haciendo las cosas conforme a Dios en obediencia. Tenía la plena seguridad de que Dios iba a responder. Yo dije: Padre, tú me dices la palabra cuando yo estaba en los deleites del mundo, en el pecado. Ahora entiendo que tú no me lo ibas a dar en ese momento. Pero hoy he hecho las cosas como deben de ser, con rectitud delante de Dios. He hecho las cosas como las debí de haber hecho hace mucho tiempo. Así que hoy yo sé que tú lo vas a hacer. Y cuando él me preguntaba, ¿ya? Nada. Y yo por un momento le decía: hay hombres de poca fe, le decía, si es que las cosas de Dios se manifiestan, yo puedo estar así y ya puede estar esa semilla allá adentro creciendo y ni tú y yo lo vamos a saber, porque Dios hace las cosas especiales. Dios no es como la humanidad, Dios no es como la ciencia. Cuando Dios obra, Dios sabe cómo lo hace y en qué momento. Dios es especial para hacer maravillas, pero en el fondo de mi corazón había aquello: aún nada. Y nada. Aún había ese dolor. Pero yo le digo que cuando me armé de valor y le dije: Padre, háblame, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Me tocó hacer así como Ana, sí, me tocó hacer así como ella. Pero decirle: yo estoy haciendo algo mal, dime qué tengo que dejar, qué tengo que hacer. Vino Dios a través de las prédicas, una y otra, y ahí sentadita en esta primera línea donde estaba, yo solo recibía y decía: está bien. Pero muchas de las veces nos hacemos tan cabezaduras sabiendo aún lo que queremos, lo que estamos esperando. Y viene la palabra de Dios a hablar a nuestras vidas, y viene una y otra vez, y Dios no se cansa de hablarnos y decirnos: esto está mal, cambia esto, cambia lo otro, ahora tienes que actuar, porque si no, no recibes tu milagro. Ya te dije: no hagas esto, ya te dije: no llores, ya te dije: no busques por allá, ya te dije: deja de andar viendo por aquel lado, deja de andar escuchando por aquel lado, que de mí es que vas a recibir. Muchas de las veces es necesario que Dios nos confronte, tú a mí, el tú a tú, porque a veces nos hacemos tan duros que Dios nos habla y nos habla de mil maneras.
Dios se manifestó nuevamente, hablando, iba a visitar mi vida. Yo no la entendía, hasta hoy lo entiendo. Hasta hoy entiendo esta preciosa palabra, que Dios visitaría mi vida. Cuando esta petición fue puesta nuevamente en las primicias del año 2017, porque yo quería quedar embarazada, porque yo estaba esperando mi milagro, porque yo sé que ya tenía tantos años, pero yo decía, Padre, si tú lo hiciste con Abraham y con Sara, que ya eran ancianos, viejos, ¿cómo no lo vas a hacer conmigo, que tengo solo 30 años? ¿Cómo no me lo vas a dar en este momento? Yo sé que tú lo haces. A mí en ese momento no me importaba tanto eso, pero yo decía, si tú lo has hecho por ellos, yo sé que tú lo haces conmigo. Y esas primicias, esas peticiones, cuando Dios venía y respondía a mi vida, me confrontaba esa palabra. Me confrontaba esa palabra, que todo iba a depender cómo Dios me hallara. Cómo Dios me hallara en ese momento. Y es que cuando Dios confronta, yo no creo que sea, ay, sí, ya Dios me habló y ya estuvo. No, cuando Dios confronta, hasta el más valiente le tiemblan y le sudan las manos en ese momento. Cuando Dios viene y habla nuestras vidas, Dios nos deja pensativos. Ahí yo creo que cualquiera que en realidad conoce, y aún el que no conoce de Dios, en ese momento algo tiene que sentir. Porque es que cuando la presencia de Dios y la palabra de Dios llega a nuestra vida, algo, aunque nos hagamos los duros de sentir, algo tenemos que sentir. Dios me hizo pasar por todo eso. Dios habló nuevamente a mi vida. Para la gloria y la honra de Dios, cuando yo recibo mi milagro, yo ni siquiera cuenta me di, como se los decía. Ni siquiera cuenta me di que ya estaba embarazada y estaba esa preciosa semilla ahí. Después de que yo fui, le dije, Dios, hasta aquí voy a llorar. Después de que yo dije, hoy me decido a dejar de llorar por ese milagro, a dejar quizás de preguntar, voy a seguir declarándolo. Y agarraba ese aceite ungido y me ungía mi vientre. A veces lo hacía por la mañana y por la noche, a veces yo no sé ni cuántas veces lo hacía, y yo me ungía mi vientre. Yo le declaraba soplo de vida, y yo declaraba un vientre sano, un vientre fértil, una matriz sana y fértil, y yo lo declaraba una y otra vez. Y yo decía, es que mi milagro lo voy a ver. Parecía loca, pero no importa. Estos locos estamos viendo la gloria de Dios. Esta loca vio la gloria de Dios. Y si yo sé que si Dios lo ha hecho conmigo y en mi vida, con usted también lo va a hacer. Sea que usted ya tenga a Dios en su corazón, o sea que aún no le tenga, Dios lo puede hacer en su vida. Pero es necesario reconocer, es necesario esperar en Dios. Saber que de nada ni de nadie viene lo que solo Dios puede hacer. Para la gloria y la honra de Dios, después de 6 años de los últimos chequeos que yo me he hecho, hasta mi vientre, mis ovarios y todo estaba sano, para la gloria y la honra de Dios. Cuando yo decidí dejar al médico, la medicina, la ciencia, y ponerme en las manos de Dios y decir, el último chequeo que me voy a volver a hacer va a ser cuando yo esté embarazada y voy a estar bien, Dios se glorificó y Dios lo hizo. Después de tantos años, estaba viendo un papel del 2012. Fue el último chequeo que yo me hice. ¿Cómo lo voy a ver? Resultados que yo creo que me tuvieran temblando si yo no pusiera mi confianza en el Señor. Para la gloria y la honra de Dios, desde ese año yo no visitaba médico hasta ahora que estuve en control. Glorioso nuestro Padre Celestial. Después de la promesa y la espera, es necesario sincerarnos con Dios para poder quizás ver nuestro milagro. Si Dios ha entregado una palabra específica en nuestras vidas, es necesario ponernos delante de Dios nuevamente y preguntarle qué está pasando, por qué no ha llegado. Porque muchas de las veces vamos a pensar que está bien, pero yo estoy casi segura que Dios tiene una palabra para nosotros. Yo estoy casi segura que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Una promesa que años atrás, después fue petición en primicias en el 2017. Y para esos meses Dios hablaba que me visitaría. Y cuando Dios pone esa preciosa semilla en mi vientre, fue un lapso solamente de 2 meses. Cuando Dios nuevamente habla a mi vida, un lapso solamente de 2 meses. Lo que me había tocado esperar tantos años,
mientras Dios iba cambiando mi entorno, mi vida, mi ser. Porque yo estoy casi segura que si Dios me lo hubiera entregado en ese tiempo que Él me dio la palabra, quizás yo hoy no estuviera aquí parada. Yo anduviera quizás haciendo otras cosas. Pero Dios sabía lo que yo podía hacer. Por eso Dios tuvo que esperar esa preciosa palabra tanto tiempo hasta que yo estuviera lista. No lista ante mi mente humana, porque yo mentalmente, humanamente hablando, yo desde cuando estaba lista. Pero cuando llegó la bendición, sucede que de tan lista que estaba, en ese momento no estaba lista. Aleluya. De tanto que yo esperaba ese milagro, en ese momento no estaba lista en ningún ámbito, quizás humanamente hablando. Pero Dios me dio 2 meses. 2 meses en los cuales Él se glorificó y lo hizo de una manera sorprendente. Yo no me di cuenta. Cuando viene esta preciosa semilla a nuestras vidas, esta preciosa semilla en mi vientre, yo andaba como a veces muchos de nosotros, afanada, trabajando. Y empiezo a sentir el cambio en mi cuerpo y empiezo a sentir lo que Dios, lo que estaba sintiendo, ese cambio en mi cuerpo, lo que estaba pasando con el embarazo. Y yo decía, algo está pasando con mi cuerpo. No sabía qué estaba pasando, lo único que dije, algo que yo nunca he sentido en mi vida. Y pues sí, era algo que yo nunca había sentido en mi vida. No entendía qué estaba pasando. Los síntomas eran raros para mí porque nunca había sentido un síntoma así. Pero sé que Dios tenía el control. Cuando me doy cuenta que Dios por fin, después de tantos años, después de tanta espera, cuando Él volvió a hablar a mi vida, solamente tardó 2 meses y ya la palabra estaba manifiesta en mi cuerpo. Dios había entregado ese precioso milagro. Aquella que era estéril estaba en ese momento encinta. Aquella que esperó por tantos años, que los médicos le dieron un y otro diagnóstico. Aquella que dijeron, te vamos a tener que hacer esto para destapar unas trompas de no sé qué falopio. Vamos a tener que hacer esto y lo otro y lo otro. Dios simple y sencillamente con una palabra que Él dio fue más que suficiente. Aleluya. Aquella que tenía tantos deseos de poder tener su propio hijo, aquella que tantas de las veces lloró y le habló a un vientre que no tenía quizás en ese momento vida, a un vientre, a una matriz que en ese momento estaba seca, no tenía vida, estaba enferma de una y otra cosa. Dios le dio ese precioso milagro con una simple palabra. Dios dijo, te visito. Y Dios lo hizo en mi vida. Dios lo hizo en Ana, así como lo dice en esta preciosa palabra. Dios lo hizo en mi vida, así que Dios lo puede hacer también en tu vida. Solamente está de que tú lo creas. Solamente está de que vengas a los pies de Dios, que le creas, que le pidas, que le confieses, que seas tú sincero con Dios en eso que tú estás esperando, que está dura, que te duele. Sí, duele la espera. Duele, nadie te va a entender, yo lo sé que nadie te va a entender, pero hay uno que sí me entendió a mí, hay uno que sí me escuchó a mí, hay uno que no me dejó sola, hay uno que me dio las promesas y no solamente me la dio, sino que me la cumplió. Y hoy por hoy yo puedo decir que Dios lo cumplió y aquella palabra que Él me dio, hoy la estoy viendo en mi vida y la declaro para cualquier mujer en este momento que esté esperando esa bendición que llega a Dios, dándole ese precioso milagro. Aquella mujer que quizás en este momento está esperando a su bebé quedar embarazada, yo creo que Dios lo va a hacer en su vida porque Dios lo hizo conmigo. Yo sé a quién le he creído, sé que así mismo yo lo voy a ver en su vida. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Esto es para todo aquel que quiere en realidad la bendición. No importa la situación que esté pasando en este momento, no importa cómo esté su vida, Dios lo puede sacar de ahí donde está quizás en ese momento. Dios lo puede transformar, Dios puede cambiarlo y hacer grandes cosas en su vida. Dios lo puede hacer. Solo está en que usted y yo creamos. Fueron 9 meses que estuvo la espera. Después de eso fueron 9 meses en los cuales hubo quizás guerra espiritual, en los cuales
Yo sé que estuvo el apoyo de mis hermanos, de los pastores, en los cuales yo sé que estuvo la oración ahí. Pero lo que Dios entrega, no habrá diablo que lo quite. Cuando Dios entrega este milagro en tu vientre, aún se levanta el mismo enemigo a quererlo robar. Aún se levanta el mismo enemigo a atacar tu vida. No lo va a poder quitar, porque lo que Dios entrega, nada ni nadie lo arrebata. Dios lo hace todo perfecto y maravilloso. Dios lo hace en mi vida y así mismo lo puede hacer en la tuya. Todo está que tú y yo lo creamos. Así que mi petición del 2017, Dios la contestó en 2 meses. Y nació nuevamente en las primicias del 2018, en el mismo tiempo de ayuno, en el mismo tiempo que la iglesia se estaba congregando para Dios. Para mí fue una gran bendición que la petición de 1 año se manifestara en el próximo año. Para la gloria y la honra de Dios es esto. Por eso es que mi hija lleva por nombre Victoria, por la victoria que Dios nos entregó ministerial y personalmente. Gracias a mi Dios Padre Celestial. Espero que este testimonio les haya ayudado en algo. Espero que en este testimonio hayan aprendido que al igual que yo es necesario presentarnos delante de Dios para poder recibir lo que estamos esperando, que va a ser duro, difícil y quizás larga la espera, mas no imposible si usted se deposita en Dios. Dios lo va a hacer en su vida. Solamente siga persistiendo, solamente siga declarando lo que Él lo hace en esta preciosa noche. Así les dejo con mi testimonio. Espero que sigamos gozándonos. Dejo al pastor que sea orando en esta preciosa